Muy buenas tardes, tengan escuchas, excelente inicio de semana y de mes de abril. Muchas gracias por estar el día de hoy en esta emisión de su programa Peritos y la importancia de su dictamen. Hoy quiero dedicar el tema principal a lo que ya en algún momento hemos estado hablando, pero que se hace necesario nuevamente abordarlo. Y lo voy a hacer con todo respeto a todos aquellos que en diversos plataformas, diversos eventos, etcétera, lo han también ya realizado. Y esto es porque muchas veces se sigue confundiendo o no teniendo claramente qué es lo que se requiere para ser perito. Entonces, el día de hoy el tema principal va enfocado a qué es ser perito, sus requisitos y cómo lograr ser un perito. Y esto ante la importancia, insisto, de diversas formas de pensar y de transmitir las cuestiones acerca de los peritos. Ha sido una lucha ardua, constante, para poder ser perito, distintas ramas en distintos ámbitos, porque cuando empieza la figura como tal del perito no se tenía mucha información al respecto. Se tenía incluso a veces confusiones de lo que era ser un perito. Como todo, también se da un auge de las escuelas que aprovecharon esta especie de confusión para no solamente crear nombres comerciales de carreras, sino también para decir que te podías convertir en perito muy fácilmente. Y es todo lo contrario. Ser perito implica preparación, implica análisis, implica una serie de conocimientos, no solamente de tu especialidad. Y es muy a veces complicado hablar de lo que sucede un perito. Si nos vamos a una definición, nos queda claro que es aquel que emite una opinión, que tiene la experticia y que va a dar o elaborar un dictamen, el cual va a defenderlo en un juicio oral mediante su testimonio, interrogatorio, contrainterrogatorio y contrainterrogatorio. Con la reforma que se hizo en años pasados al sistema penal, por primera vez se da también como definición y se dan las responsabilidades en el Código Nacional de Procedimientos de lo que es ser un perito. Y eso es un gran avance para todos aquellos que nos dedicamos a ser peritos. Pero hay veces que hay un retroceso por un mal entendimiento de lo que es perito, porque muchas veces todavía nos dicen, o he escuchado, que es perito y perito técnico. Yo quisiera y los invito desde ahora a todos aquellos que están diciendo este tipo de conceptos, que me lo fundamenten y me lo motiven. Sí, salió la parte del derecho, pero es necesario que lo fundamenten y que lo motiven desde el punto de vista de ser perito. ¿Por qué? Porque solamente existen dos peritos: perito oficial y perito particular, si quieren ponerle un título al perito. Perito oficial, todos los que trabajan de planta hoy en día en las fiscalías, que están dados de alta en una lista oficial y que los agentes del Ministerio Público pueden llamar a efectos de que realicen un estudio minucioso de los indicios recabados en el lugar
de los hechos, de la investigación, del hallazgo, etcétera, rindiendo su correspondiente dictamen. También están facultados para acudir al lugar donde se están recabando los indicios y son los primeros que van a poder observar, determinar, recabar y llevar también o entregar, mejor dicho, a los elementos del primer respondiente, y en general que también hubo una gran reforma para aquellos que van a hacer el traslado de estos indicios, los van a llevar a la bodega y posteriormente por oficio emitido por el agente del Ministerio Público van a poder tener acceso privilegiado, es decir, por primera cuenta de los indicios para hacer un estudio minucioso de los mismos. Eso es lo que es un perito oficial, aquel que trabaja en una fiscalía. Tenemos al perito particular, y es todo perito que está debidamente acreditado para tener los conocimientos necesarios para también realizar un estudio, análisis. Muchas veces ya no tiene la opción, y es alguna laguna que se tiene porque no acude al lugar donde se están, mejor dicho, encontrando los indicios. Muchas veces tampoco pueden tener acceso a los indicios porque por su propia naturaleza han sido ya destruidos en el análisis que hace el perito oficial, y entonces le toca nada más el análisis de los dictámenes para poder hacer un análisis, si ustedes quieren, documental, pero también su punto de vista en un dictamen, y de igual manera argumentarlo y defenderlo mediante un interrogatorio, contrainterrogatorio y contrainterrogatorio. Hasta ahí la primera parte de lo que son los peritos. Ahora bien, entrando un poco en materia de los requisitos, y es ahí donde hay una confusión total. El perito, si bien es cierto, tiene que tener un fundamento, un respaldo de su profesión. No necesariamente todas las profesiones están respaldadas. Traduciendo, si en la fiscalía se tiene una lista donde se diga perito en informática, le ponemos el apellido forense. Ojo, informática forense, criminalística de campo, química forense, medicina forense, balística, dactiloscopía, grafoscopía. Algunas de las que acabo de mencionar están a nivel de licenciatura, pero otras no. Y no por eso no puedo ser perito. Es decir, a lo que me quiero detener específicamente cuando seleccionamos este tema es a lo siguiente. Si tengo la fortuna de ser ingeniero en informática o con estudios de informática, por supuesto que voy a entender determinado lenguaje o tener determinado concepto. Cuando le pongo la palabra forense, acuérdense que viene del forum de público, y entonces es cuando yo voy a exponer mis ideas ante un público, y eso no es más que las audiencias que hoy en día se están llevando a cabo en nuestro sistema. Sin embargo, aquí también viene lo siguiente. Se dice que nada más es en la parte del derecho penal, y no.
los peritos podemos ejercer en el ámbito familiar, civil, laboral, etcétera. Es de manera general. ¿Por qué? Porque la reforma, a pesar de que dice nuevo sistema penal acusatorio y que se tiene un Código Nacional de Procedimientos Penales, permeó en todas las ramas. Tan es así que en todos los juzgados ya hay salas de juicio oral, materia civil, materia laboral, materia familiar, ya lo hay. Falta mucho conocimiento y ahorita vamos a dar unos ejemplos, pero no me quiero desviar de esto. Entonces, yo puedo presentar mi cédula profesional en donde diga que soy tengo una carrera en informática, palomita. Pero dice la parte normativa que ostente el título que lo avale como perito. Ojo, que ostente el título que lo acredite como perito. El que yo sea ingeniero, el que yo sea químico, el que yo sea médico, no me ostenta como perito. Esa es mi profesión. Para ser perito tengo que tener adicionalmente en determinadas especialidades o profesiones, independientemente de mi cédula profesional, que la puedo anexar por supuesto a mi dictamen, no puedo, y es ahí una barbaridad, y perdón la expresión, cuando dicen que puedo presentar un diploma que me ostente como perito siempre y cuando sea un diplomado de 120 horas. Por favor, no seamos incongruentes, no confundamos. Y es cuando decimos que es un, o cuando dicen, mejor dicho, que es un perito técnico. No existe. Por favor, infórmense al respecto. Respeto a quienes lo ostentan, pero está fuera de contexto. Es decir, yo entonces puedo presentar un diploma que me diga que me acredita como perito en, toda vez que cursé con satisfactoriamente el diplomado de 120 horas firmado por las autoridades de la institución donde lo estudié. Yo les haría una primera pregunta. ¿Qué es un diploma? Tenemos constancia, tenemos diploma. Es como decir entonces que con el diploma o en este caso con el certificado de estudios ya soy licenciado. Totalmente incorrecto, ¿verdad? Un certificado de estudios acredita que terminé satisfactoriamente la carrera. Luego viene, por supuesto, el título con mi fotografía, mis datos, y posteriormente viene mi cédula profesional. Y entonces ese documento oficial me acredita como licenciado. Perfecto. Para los peritos pasa exactamente lo mismo. El diploma no me debería y no me debe, hablo en el debe ser y en el debería ser, ostentar como perito. Para eso se tendría que presentar una credencial que diga perito en, con el número de autorización de la institución y con los datos del perito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente a nivel comercial pocas escuelas te están emitiendo una credencial de perito. Ojo, no es un REBOE, mucho menos tampoco lo confiere el permiso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, este último sí te da a quienes estamos inscritos como facilitadores del conocimiento, que tenemos acreditado nuestra expertise para formar en determinada área a personas que necesiten, requieran estudiar. ¿Cuál es el problema? Que muchas escuelas, y lo voy a decir con todo respeto, en su matrícula estudiantil tienen a jóvenes de 17, 18, 19, ponle promedio 20 años. E insisto, con todo respeto, porque hay personas de esta edad que tienen ya cognitivamente bien definido que se van a dedicar realmente al peritaje. En ese orden de ideas, déjenme nada más tomar un poquito de agua porque se me está resecando la garganta. No puedo salir de esa cuestión de resequedad, discúlpenme. En ese orden de ideas, entonces, sí hay gente muy valiosa, pero también, lamentablemente, un gran porcentaje nada más va porque no se quedó en una escuela, porque los papás dicen, ¿en qué nos inscribimos? Ah, esto suena bonito, ve, inscríbete, toma el curso, te dan una embarrada, cobran tus mensualidades y ya eres perito. Y nunca se dedican o tienen realmente la capacidad para enfrentar ser peritos. Esa es la problemática. Y desde ahí viene la confusión. Pocas escuelas o centros de capacitación, o como es el caso de nuestro despacho en consultoría y capacitación en ciencias forenses, que nos ha llevado tiempo, esfuerzo y una serie de cuestiones, emitimos una credencial. Pero no es solamente el hecho de emitirlo, sino de garantizar que puedes desempeñarte como peritos. Nosotros por eso nos tardamos y hacemos un selectivo que ya está por terminar, por cierto. También al final de la emisión les vamos a comentar esta parte. Para los aspirantes a tomar los cursos, los distintos diplomados para convertirse en peritos. Oye, entonces si ofreces diplomados, sí, es la única forma, de alguna manera, de obtener el conocimiento. La gran diferencia es el examen final, porque es en audiencia de juicio oral, bajo la temática de juicio oral, presentando tu dictamen, argumentando y defendiéndolo en un interrogatorio, contrainterrogatorio y contrainterrogatorio. Y si no lo acreditas y no con calificación, no te emitimos la credencial. Hay otras escuelas que dicen criminalística y criminología. Lo que ya dijo la SEP es que no puede haber un título con doble carrera, que se debe de elegir una especialidad en determinado momento. Y también nos dicen ahora que las distintas ramas, criminalística, balística y demás, son auxiliares de la criminología, de la criminología. ¿De dónde sacan esa idea? Si bien es cierto, la criminología habla del estudio y del despliegue de una conducta contestando a un cuestionamiento del por qué la desplegó, por qué la realizó, etcétera, es una disciplina totalmente aparte, que también es cierto que muchas veces la confunden con el área de la psicología, y es muy distinta, porque también existe psicología forense, y por supuesto que hay una licenciatura en psicología, en medicina. Imagínense el caso de que como abogado pueda yo entonces decir que soy perito en derecho. Existe la licenciatura, pero no existe un fundamento que pueda yo decir y acreditarme como perito en derecho.
Tampoco existe en esa lista que diga estudios técnicos o técnico en relojería, en cerrajería, y lo digo con todo respeto. Lo digo con todo respeto porque son considerados oficios, pero si estamos hablando de que la fiscalía no cuenta con especialistas y estamos hablando de un estudio de un robo a una casa habitación donde fue forzada la chapa principal, desactivada las alarmas, etcétera, por supuesto que nosotros requerimos, aparte del perito en criminalística, a alguien que nos diga si realmente fue forzada o no la chapa principal. Y entonces, y es cierto, verídico, porque me ha tocado constatarlo, me ha tocado verlo, el que se acredite a un cerrajero para que nos dé su opinión por escrito, ni siquiera verbal, o sea, no únicamente verbal, sino por escrito. Si ustedes quieren, no con toda la metodología, y esto no lo digo discriminando a ningún oficio, pero sí por escrito, que nos diga si fue forzada la chapa. Y realmente con gran sorpresa nos hemos encontrado grandes redacciones de estas personas. Entonces, ahí, ¿cómo le vas a pedir? E insisto, lo digo con todo respeto, ¿cómo le vas a pedir al cerrajero que presente su diploma de 120 horas de haber cursado un diplomado que lo acredite como perito en cerrajería? No existe, es la contradicción normativa de aquellas personas que dicen que con el simple diploma, no, también con la parte de la experticia de aquellos que no están enlistados o profesiones que no están enlistadas, te pueden acreditar por única ocasión. El cerrajero hace su análisis, determina y termina su función y vuelve a ser el cerrajero. Como también el médico, como también el psicólogo. Pero pueden rendir un dictamen forense. De ahí la necesidad también de ver las escuelas que están ofreciendo licenciatura en ciencias forenses, porque entonces sales como un todólogo sabiendo balística, grafoscopía, dactiloscopía, criminalística, criminología, medicina, etcétera, y no puede ser. No es factible. Otra de las aberraciones que nos encontramos es que si no tienes los conocimientos, no te puedes dedicar a ser perito. En una parte les debo de dar la razón, porque efectivamente yo no podría ser perito en medicina, en psicología, en informática, en contabilidad y en otras tantas ramas, porque sería cuántas carreras tengo que tener para tener el conocimiento necesario para entender los términos de programación, los conceptos médicos, etcétera. Sí puedo, como perito forense, leer, entender en forma general los conceptos vertidos por un perito en psicología, por un perito en medicina. Es más, estaría obligado a conocer de manera general, y por eso un excelente diplomado, más allá también de que por primer requisito debe de contener 120 horas, debe tener módulos con especialistas que te hablen de materia. Por poner un ejemplo, balística, trayecto, trayectoria, orificio de entrada, orificio de salida, calibre, partes internas del arma, partes externas del arma, etcétera. ¿Quién me da la pauta, con independencia de lo que le acabo de decir?
Me lo va a decir un médico, que derivado del impacto de bala lesionó o tocó un órgano vital, ocasionando una lesión en el hígado, en el pulmón, perforando el pulmón, y que a la postre es la causa del fallecimiento. Que el golpe contuso recibido por una piedra le causó traumatismo craneal, poniéndolo en fase de coma, y que a la postre le ocasionó que se determinara muerte vegetal o muerte. Esos términos sí los puedo entender. Que la hora promedio o el tiempo promedio del cadáver con base a su temperatura es de tantas horas, que los fenómenos cadavéricos, que los insectos que se encontraron o el tipo de colonización de determinados insectos determinan que no fue ahí donde aconteció los hechos, porque la fauna no corresponde tal. Eso en general lo puedo entender, así como el médico entendería que hay un orificio de entrada en la parte del estómago y con orificio de salida posterior en el área del pulmón. Le va a servir de base. No sabe de balística, pero sí puede y debe conocer esos términos. Y es ahí donde a lo que quería yo llegar. Una vez que estamos metidos en esto, por supuesto que puedo yo ser perito en criminalística de campo, sí, conociendo cómo se hacen los indicios, las técnicas de recaudación de los indicios, de preservación de los indicios, estudio de los indicios, análisis de los indicios, etc. Puedo ser perito, sumar a este primer título, que también sea perito en dactiloscopía. Claro que sí, porque entonces estoy hablando de las huellas dactilares y puedo hacer un estudio de las técnicas de Bucetich, clasificar, subclasificar y determinar si pertenecen o no a determinada persona. Llevo 2. Vamos por la tercera. También puedo ser perito en grafoscopía. Sí, la firma. Grafología es otra cosa que nunca me meto. Grafoscopía, estudio de la firma, trazos, inclinación, velocidad, si fue calcada, si fue, cómo fue hecha la firma, dubitable, indubitable, llegar a una conclusión que realmente corresponden los rasgos, si son idénticos, si no, etcétera. Llevo 3. ¿Qué más? Balística, por supuesto. Partes del arma, la recámara, cargador, trayecto, trayectoria, bala, perforación, a corto, mediano, distancia, prueba de Morrison, tipo de orificio, calibre, partes de la bala. Llevo 4. 4 distintas especialidades en 4 distintos diplomados, y puedo ser abogado y puedo ser administrador, o puedo ser tener determinada licenciatura y poder cursar esto que les acabo de mencionar, y por supuesto que me puedo dedicar a ser perito en estas materias. ¿Para qué? Me falta una quinta antes de esto. Fotografía, acercamiento, panorámica, a detalle,
con luz, con ISO, cómo programar la cámara, cómo ver el sello digital de la fotografía. Vean que son 5 profesiones como perito. Ok, vamos a ver si es cierto. Puedo entonces estar ante un asunto de, ¿qué les gusta? Hechos de tránsito. Puedo sí acudir al lugar de los hechos, determinar cómo fue, si es de alta velocidad, de baja velocidad, si hubo un lado ciego, si puedo maniobrar, si el peatón incurre en una falta. Por supuesto que sí lo puedo hacer. Recordemos lo que les dije hace unos minutos: el perito oficial es el primero en tener a su disposición los indicios mediante el formado de cadena de custodia. Y ahorita que mencioné estas 5 especialidades, lo hice de manera técnica para que conozcan que sí se tiene conocimiento de causa. Bueno, vamos a hablar de balística. Independientemente si se habla de un lesionado o ya del fallecimiento de una persona, se encontró un arma de fuego y se encontraron cartuchos sin percutir o balas, ¿no? Va a llegar el perito oficial, va a pedir el arma, va a poder solicitar hacer disparos testigos con los mismos que fueron encontrados, únicamente con los que fueron encontrados, y si es que están sin percutir, para determinar que se trata del mismo calibre que realizó el daño en la persona, la lesión o el orificio de entrada y salida. Pero a su vez el arma también, al momento de hacer el disparo, va a tener huellas. Por lo tanto, van a llamar al de dactiloscopía para que recabe las huellas en el arma de fuego. Pero también va a ser necesario tomar fotografías. Y puede que sea necesario que se determine cómo fueron y dónde encontrados el arma de fuego. Si estuvo conforme su embalamiento, su empaque, si se firmó cadena de custodia. Vean que interactúan. Cada uno va a tener su propio presupuesto y serían tener la necesidad de contratar a peritos por cada especialidad, porque si ya el agente del Ministerio Público solicitó la intervención de contrafotografía, balística y dactiloscopía, entonces la contraparte, es decir, la parte de la defensa, también tendrá que detener mínimo a 3 peritos que hagan este mismo estudio y lleguen a una conclusión. Anteriormente, como uno decía que sí, el otro decía que no, entonces se llamaba a un tercero en discordia, tenía los 2 dictámenes, hacía el propio suyo y decía sí hacia el agente del Ministerio Público o sí hacia el abogado, al dictamen ofrecido por el abogado a través de los peritos, y entonces era como eran 2-1. Hoy en día ya es un asesor como tal del juez, que también lo puede ayudar a hacer preguntas técnicas durante la exposición de los dictámenes. Pero también les dije que esto no era nada más en materia penal. Caso ahorita que tenemos en el despacho y que nos llevó gran sorpresa. Una pareja decide separarse voy a cambiar algunos datos o unas razones,
teniendo un niño, le otorgan la guardia y custodia temporal a la mamá, y en su comparecencia inicial establece un domicilio. Cuando nos contratan, leemos su comparecencia, vamos al lugar donde dice que vive, contra donde realmente vive, es decir, el declarado, el domicilio declarado contra donde realmente vive, y aunque está sobre la misma calle, no corresponde a lo declarado. Ofrecemos el peritaje en criminalística para determinar tiempo, modo y lugar y establecer una falsedad de declaraciones, diciendo la cronometría de distancia que hay entre el domicilio declarado y donde vive, y que está falseando información, y que lo hacemos para argumentar cómo se hace caso omiso cuando le perciben de conducirse bajo la verdad ante una autoridad competente. Para no hacerles el cuento, como dice, muy largo, la autoridad del juzgado nos dice que no arroja valor la prueba del dictamen, y que deja a salvo el derecho de hacerla valer en otra instancia. Y entonces, como somos muy obedientes, le decimos que le entregue el dictamen a la gente del Ministerio Público adjunto al juzgado. ¿Por qué es de vital importancia? Porque ya cuando ella se ve contrademandada, ahora sí dice, entre la calle A y B, cambiando totalmente el domicilio, y le volvemos a decir al juzgado, pues no, que no vivía ahí. Que es lo que pasa, que muchas veces, y lo digo con todo respeto, todavía no permea la forma de revisar, de analizar los dictámenes en los juzgados familiares. En esa misma tesitura, nosotros le decimos que tenemos fotografías donde hicieron caso omiso a un acuerdo por parte de la autoridad competente, como es el juez, que si nos los autoriza se los entregamos en sobre cerrado, previa entrega del dispositivo donde fueron tomadas las fotografías, para que un perito en lo que es informática forense extraiga del mismo las fotografías, las ponga a disposición del juzgado, llegue el perito en fotografía y emita su dictamen correspondiente. Y entonces nos aceptan únicamente en su momento oportuno las fotografías, ¿ok? Pero la contraparte, a través de sus abogados, dicen que ahora ellos únicamente ofrecen 6 fotografías, pero primero contradicen diciendo que no deben de ser aceptadas las que nosotros estamos mencionando, porque no son prueba plena de un desacato a un acuerdo por parte de la autoridad competente, y a su vez ellos ofrecen pruebas. Tampoco es el caso, porque el único que puede extraer de un dispositivo, llámese celular, cámara digital, las fotografías, es alguien que sea precisamente perito en informática forense, porque se tiene un código en donde si yo las extraigo sin conocimiento, puedo romper ese código, puedo editar y puedo sorprender a la autoridad
y la autoridad no se va a dar cuenta que están siendo editadas. En ese mismo asunto, fíjense, llevamos dos y un tercero para terminar. Ofrecemos la prueba psicológica para las tres partes: mamá, papá e hijo. Y la contraparte nos dice: no hay lugar a la aceptación de el dictamen en psicología, toda vez que no fue anunciado el propósito del mismo. Y ahí viene la importancia también de todo esto que les estoy comentando. El profesionista que llevará a cabo el dictamen en psicología y su cédula profesional. Las preguntas que se realizará por parte del perito y que por lo mismo no aceptan que se realice el dictamen psicológico. En primer lugar nos referimos a un dictamen, puesto que es muy diferente el examen en psicológico a un dictamen. Y afortunadamente ahí el juzgado le dice que con independencia ya de lo vertido se llevarán a cabo los exámenes. ¿Por qué les compartí estos tres ejemplos de un caso real en el ámbito familiar? Porque ahí está la confusión. Porque si seguimos también como personas responsables de dirigirnos a ustedes, no dándoles una información real de lo que es ser un perito, seguimos diciendo que hay peritos técnicos que deben ostentar un diploma de 120 horas como mínimo, etcétera, etcétera, y no damos a conocer el fondo de cómo es un perito oficial, un perito particular, cómo se debe de hacer esta situación. Incluso quiero también incorporar el tema de que el perito oficial es mediante un llamado, es decir, mediante un oficio que emite el agente del Ministerio Público para asignarle en el número de asuntos, mientras que el perito particular lo contrata prácticamente a solicitud del abogado la familia, y es muy distinto. Si puedo ofrecer mi cédula, si puedo acompañar con la credencial, pero va a tener mayor peso lo que me acredite como perito. Y es ahí donde la experticia, y yo te regreso a lo que estábamos hablando, es ahí donde se confunde la experticia. Si bien es cierto, el ser licenciado en informática, en psicología, en contabilidad, me da una experticia porque es mi profesión, y como tal tengo los conocimientos necesarios, necesito ahora el título, documento que me avale como perito de esa especialidad. Gran diferencia. Y no va a decir licenciado en contabilidad, no va a decir licenciado en psicología, va a decir perito en contabilidad. Incluso puede ir más allá, perito en contabilidad fiscal. Muy diferente, acompañado de aquellos que no hay una licenciatura, porque no hay licenciatura en balística, porque no hay licenciatura en grafoscopía, en dactiloscopía, y que más bien están llamados como ciencias forenses. No puedo ser todólogo. Y entonces, cuando llegamos y regresamos a este ejemplo que les acabo de poner, entre a veces el criterio de los jueces y a veces las argucias jurídicas de la contraparte confunden, y muchas veces no quieren aceptar los dictámenes.
Fíjense, les dijimos, primero acepta la custodia del celular, posteriormente autorízame al perito para que vaya por el celular, extraiga la información, la ponga a tu disposición, vuelvas a autorizar al perito correspondiente y emita su dictamen. Y pareciera que estamos hablando de un trámite sumamente engorroso, difícil, tardado. Y entonces, como los jueces lo asumen como una cuestión que se ve nada más en asuntos penales, dicen que no es necesario, que no aportan valor. Y no, estamos hablando también de que con independencia de que es un juicio, vamos a llamarlo así, que no es en materia oral, porque hasta eso ya el sistema te dice para consultar expedientes si es sistema oral o no. El procedimiento no cambia. Lo único que tú eliges es si va a ser mixto o mixto. Acá como que mixto, sí, porque recordemos algo y no perdamos de vista esto. Si es escrito, sistema familiar escrito, que así le denominan, se dice que todo debe de ser por medio de promociones o escritos, pero el desahogo de la confesional y la testimonial es de manera oral. Se rompe ese esquema. No te dicen, aquí tienes el pliego petitorio, de peticiones, perdón. Estando yo ahorita con otras cuestiones que también tomé en este mes que está que ya pasó más bien, entonces me quedé con eso. Aquí están las posiciones, contéstalas y entrégalas. No, se las hacen de manera oral. ¿Qué pasa en el sistema oral? Se inicia de manera escrita y posteriormente se pasa a la parte de oralidad. Cuando esto pasa se conoce como un sistema mixto. Entonces el procedimiento es el mismo, solo que las instancias se puede llevar en instalaciones en los juzgados familiares cuando es escrito, sí. Y se puede y se va a llevar en una sala de juicio oral familiar, la respuesta es sí. Es el único cambio. Dejemos entonces de confundir las cosas y de establecer diferencias inexistentes, porque de lo contrario lo único que estamos haciendo es hacer más confuso la labor de los peritos. Se ha avanzado mucho, insisto, porque por primera vez se tiene ya la definición de perito, se tiene sus funciones e incluso se estableció que el primer respondiente puede hacer actividades correspondientes al perito. La respuesta es afirmativa. En esa búsqueda de agilizar, porque anteriormente el policía llegaba, resguardaba la zona y esperaba a que llegaran los peritos, y si no había peritos en la zona o si se tardaban, pues eran horas y horas. Hoy en día se dice que el primer respondiente puede empezar a recabar, observar, analizar los indicios, preparando ya lo más posible los mismos para cuando llegue el perito pueda agilizar su trabajo. Y más a hoy en día en condiciones en que el clima es muy cambiante, tanto de un sol sofocante como de manera que no avisa, vamos a llamarlo así, una lluvia. Entonces los factores del clima tienen que acelerar también esta parte de los indicios. Y es ahí donde hay más normatividad al respecto, donde no solamente el primer respondiente tiene que resguardar la zona y donde no tiene que permitir que se puedan contaminar los indicios, controlar al público, controlar a los medios de comunicación. No lo hacen. Y no tantas veces porque no quieran o no puedan, sino porque son rebasados. Entonces, sí hay que hacer ajustes a esa parte. En este caso en específico que les puse, el bien jurídico es la menor. El decidir
jurídicamente con quién debe de estar la menor. Y entonces deben de ser aceptadas las pruebas, porque incluso cuando la admiten a trámite no hay un apercibimiento. Entonces la importancia del perito también es permear en el área familiar, en el área civil, en el área administrativa, agrícola, laboral, en todas las ramas fue efectuada la reforma. Se adecuaron las salas para que se lleve a cabo este procedimiento. Se dio capacitación, se involucró a los peritos oficiales, se dejó a cargo de instituciones privadas la capacitación a peritos particulares. Ojalá que no vuelva yo a escuchar a gente profesionista que se ve que tienen conocimiento en su profesión estar diciendo que hay peritos técnicos que con un diploma, y perdón si he sido reiterativo, pero esto sí es urgente que lo tengan muy en cuenta, porque ustedes que nos están escuchando el día de hoy y que a lo mejor a lo largo de todo ese tiempo han despertado la curiosidad de ser peritos, tómenlo como una profesión. Es una profesión, es una responsabilidad. No solamente para poder competir en las convocatorias precisamente de las fiscalías, también para dedicarse de manera particular, pero con conocimiento de causa, porque de ahí deriva la importancia, de ahí estás viendo y representando y coayudando a la representación de una persona, del esclarecimiento de una duda razonable que tiene el juez. No hagamos dictámenes de 3 pesos, y lo digo también, insisto, con respeto. He encontrado dictámenes de 2,000, 3,000 pesos que son desechables, que no tienen argumentación, que no tienen pies ni cabeza. Si le sumamos esta desinformación, imagínense, los familiares, que son nuestros clientes, hacen un esfuerzo increíble por pagar nuestros servicios. Por ende, lo mínimo que se merecen es un trabajo profesional, que nos estemos actualizando, que estemos leyendo toda la carpeta y analizando la carpeta de investigación, que si tenemos dudas porque no somos abogados, le preguntemos al abogado, que no permitamos que el abogado nos diga, ponle así porque de esta manera es más factible. Y que cuando haya desinformación al respecto, acudan a los profesionales con causa a decir, tengo esta duda, ¿qué implica ser perito? Hacer un estudio pormenorizado con una técnica, con una metodología, con un planteamiento del problema, dar respuesta objetiva al planteamiento del problema y dar una conclusión, entregándolo por escrito, asistiendo a la audiencia de desahogo de ese dictamen, preparado con conocimiento de causa para poder fundamentar, motivar, o si tú quieres defender tu dictamen, y que entonces ese peso que cobras sea bien cobrado. Esa es la gran tarea. Me ha tocado, ya casi para cerrar, preguntas de, dígame qué estudió, perito, y efectivamente a veces dicen, diplomado en criminalística. ¿Y usted considera que con un diplomado en criminalística tiene la experticia necesaria para hablar de balística o de química? Y es ahí donde decían, no más preguntas. Cuando la contraparte decía, dígame qué módulos específicos vio, a pregunta expresa, mejor dicho, pregunta expresa sobre su diplomado, y complementando que vio en ese diplomado, principios de balística, Son muy severos los cuestionamientos, técnicas muy agresivas. Dígame sí o no,
¿verdad que sí? Ah, caray, ¿verdad que sí? Si digo no, estoy afirmando. Si digo sí, estoy afirmando. Entonces, como perito nos hace falta mucho por aprender. Tenemos por ahí el lanzamiento de un diplomado única y exclusivamente en argumentación jurídica para que no sea coartado el derecho de expresar todo lo que preparamos como peritos, porque muchas veces nos dicen, pero rapidito porque tengo otra audiencia, o vaya al grano, perito. Obviamente, mientras tenga lugar a lo que estamos tratando de conllevar y que tenga relación directa con el dictamen, por supuesto que debemos ser escuchados y no hay una duración de una audiencia. Muchas veces puede durar 3, 4 horas nuestra intervención, 5, 6 horas. Es cansado, sí, pero entre mayor preparación tengamos para la defensa de un dictamen, es muy importante que así lo tengan. Ojalá esta información, primeramente, no sea mal tomada para aquellos que están mal informando. Segundo, concientice a todos aquellos que quieran formar parte de esta gran familia de peritos. Y tercero, acuérdense que estamos ya por cerrar nuestra primera convocatoria con toda la metodología de las entrevistas, con sus cartas de motivo, por los cuales quieren formar parte de la generación 2023 del primer diplomado que hemos lanzado para todos ustedes, que es el diplomado en perito en criminalística de campo. Está nuestro teléfono aquí permanentemente para cualquier informe que ustedes requieran, para cualquier duda, para hacernos llegar sus comentarios. Recuerden que esto es una labor entre ustedes y nosotros. Ustedes que se dedican una hora de su tiempo, donde quiera que estén, acompañándonos esta programación, difundiéndolo, reproduciendo, y nosotros que realmente tenemos el privilegio de hacer lo que más nos gusta, que es estar con todos ustedes 2 veces a la semana en nuestra gran casa de estudios Argos Pulsa Radio, a la cual les seguiremos dando gracias por todas las facilidades. Vamos cada vez creciendo hacia el 4º aniversario y en verdad es un placer estar en esta casa de transmisiones con gente tan profesional, desde los de cabina, el director y todos aquellos que se han estado incorporando. Muchas gracias. Y esto es una labor de concientización, es una versión de lo que nos ha llevado a distinguirnos como consultoría y capacitación en ciencias forenses, a ser el primer diagnóstico jurídico en México, y con esa visión diferente ofrecerles diplomados de calidad que realmente los formen como peritos, que les digamos realmente las cosas como son, que con independencia de que todo tiene un costo-beneficio, ustedes sean los futuros peritos que el día de mañana estén también haciendo estos programas, cuando nosotros, como nuestra principal cuestión está en ustedes es formarlos, pero cuando a veces ya la voz a lo mejor no nos dé para más, o estemos en otros lados, también tengamos un gran ejército de peritos que defiendan no solamente nuestra consultoría con ese prestigio de estar enseñando la credencial de perito, sino también que ustedes como profesionistas engrandezcan la profesión de perito y digan: yo soy un gran perito, que me tomo las cosas en serio, que leo a profundizar, que cuestiono y que realizo un excelente dictamen, y no solo eso me quedo ahí, sino también preparo la defensa y argumentación del mismo, porque es un gran paso y gran responsabilidad el que tenemos como peritos para el esclarecimiento de la duda razonable. Muchas gracias por haber estado con un servidor, por todo nuestro equipo que encabezo. Estamos a sus órdenes. Que este mes hagas realidad todos tus propósitos, y espero que uno de ellos sea formar parte de esta gran familia de peritos en formación de esta generación 2023. Mientras tanto, saben que cuentan con nosotros para cualquier consulta, informes al respecto. Estamos por lanzar
ya una nueva temática para todos ustedes, inédita también en México, y por supuesto también una segunda convocatoria para otro de nuestros diplomados estrella para todos ustedes. Mientras tanto, no me resta más que agradecerles la atención que nos han hecho el día de hoy de tener a este programa, y me despido con algo que ustedes ya conocen para cada uno de ustedes donde quiera que nos estén acompañando, diciéndoles Namaste.